hoy vamos a salir de esa ignorancia y vamos a ir pasando por un puente lindísimo de conocimiento para llegar a un aprendizaje mayor acerca de los pueblos originarios de nuestro país. Esos que muchos se dice están olvidados, pero hoy los vamos a recordar, ver qué se está haciendo en nuestro país, y para eso tenemos con nosotros a Andrea Sánchez Romero. Estamos muy felices de tenerte con nosotros, Andrea. Vos sos abogada, sos criminóloga y perteneces al clan Dotcua. Nos hace muy feliz tenerte aquí con nosotros en Así Somos. Sabemos que sos del territorio Bribri en Talamanca y pues nos enorgullece mucho que estés en esa representación tan linda. Bienvenida. Y aparte, tenemos que decirlo para que ustedes la vayan a seguir. Tiene un canal de TikTok que a mí me llamó muchísimo el nombre, me llamó la atención el nombre, que es Indigenial, que es como millennial y indígena. Me encanta, súper creativo. Bienvenida, qué honor tenerte por acá. Bueno, mía Güestera, muchas gracias. Isashkena Yamipa, de Así Somos, porque así somos también los costarricenses. Somos indígenas y tenemos ese origen y es importante visibilizarlo, ¿verdad? En los diferentes espacios que tenemos. Qué bonito, ¿verdad? Poder uno dominar todos esos dialectos, ¿es la manera correcta de decirlo? No. Idioma, lenguaje. El lenguaje. Okay. Es que lo que pasa con el dialecto es que siempre se deriva de otra lengua, pero el de nosotros no se deriva. La bribri como tal no tiene una derivación, ¿verdad? Entonces no tendría que ser un dialecto. Es autóctono, es la manera correcta de decirlo. Autóctono. Ajá, son las lenguas indígenas. Perfecto. Exacto. Y algo que decíamos al inicio, ¿verdad? Que en la escuela uno decía los aborígenes, tal cosa. ¿Por qué ya no es correcto decir aborigen, o nunca ha sido correcto y nos lo enseñaron mal? Exacto. Bueno, mucho de esto pasa porque dentro de nuestros pueblos no se integraban para realizar las legislaciones, para realizar las denominaciones. Entonces mucho de eso se apartó de los pueblos indígenas y se tomaron como perspectivas del mundo occidental y no desde los mismos propios pueblos indígenas, ¿verdad? Eso es muy importante. Recalcar, y ya no se dice aborígenes sino indígenas. ¿Por qué indígenas? Porque nosotros mismos nos apropiamos del término indígena, ¿verdad? Lo tomamos desde un marco, digamos, de derecho internacional, el convenio más importante que tenemos, que es el 169. Entonces, desde ahí, todo eso, ¿verdad? Nosotros tenemos una definición como tal que fue construida con los pueblos indígenas. Y como dijo Nati, hoy lo que queremos o el objetivo es ir caminando por ese puentecito entre la ignorancia y el conocimiento que todos deberíamos de tener de nuestros pueblos originarios. ¿Está bien esa palabra? Pueblos indígenas, Ajá. Digamos, somos originarios, pero particularmente nos definimos como pueblos indígenas. Y el tema del pueblo como tal es muy importante porque nosotros tenemos un arraigo colectivo, no tan solo individual, sino nosotros pertenecemos a un territorio. Usualmente decimos pertenezco al territorio tal como yo, al territorio Bribri de Talamanca. Entonces el pueblo y en sí el territorio agrupa temas económicos, sociales, culturales y espirituales, ¿verdad? Que convergen en el territorio. Por eso es tan importante, digamos, en el tema de la cosmovisión, de cómo vemos el mundo, los pueblos indígenas, cómo pensamos sobre el mundo, y además cómo nos relacionamos con los demás seres vivos, cómo tenemos toda una parte espiritual y cultural y que integra cada pueblo, pero que varía también entre nosotros mismos. Tenemos una gran diversidad, incluso de tradiciones, ¿verdad? Tal vez cuando escuchamos una tradición brunca del juego de los diablitos, es muy propia de los dos territorios, que son el de Reycurré y el de Boruca, ¿verdad? Que ellos son Broran, pero es muy particular de ellos. Uh-huh. Y también, tal vez en mi territorio, que tenemos también la Atcú o la Jala de la Piedra, que es muy propia de nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Y que también tiene un tema colectivo, que era traer la piedra desde la montaña, se hace como una cama de bejucos, se amarra
y se trae al centro, digamos, del pueblo, de la comunidad, y ahí se molían los granos. Entonces siempre tiene, y durante el traslado se va cantando, y hasta llegar, pero sí tiene un tema que prevalece, que es el colectivo. Qué interesante cuando hablas de esa apropiación, tanto de la parte religiosa como la parte de costumbres cotidianas del día a día. ¿Cuáles son esas características que podemos destacar del clan Dokwak, que es al que vos perteneces? Es interesante porque nuestro clan tiene un tema de que nosotros podemos hacer botes, porque, a ver, el clan nace, ¿verdad?, de una parte muy cultural que son las dixó, las semillas. Nosotros los clanes somos semillas, ¿verdad? Entonces, se dice que, y se nos enseña que nosotros fuimos sembrados, fuimos semillas que llevó Cibú, que Cibú es el Dios o el ser supremo de nosotros. Entonces, nosotros fuimos trasladados en una canasta, las semillas de maíz, ¿verdad? Y fuimos sembrados en un cerro que tenemos que es sagrado, que se llama Surayum. Y ahí fuimos sembrados en pares. Y ahí cada uno de los clanes tiene una función. Digamos, en ese momento se tomaba muy, muy fuerte el tema de para qué usted podía o qué podía aportar según su clan. Mi clan es el Dotkwa y es paloma de montaña. Creo que tiene un tema muy importante, ¿verdad?, que es el tema matrilineal, que nuestras madres nos dan el clan, ¿verdad?, a nivel, eso en el tema cultural, y nosotros somos por sí lideresas. Uh-huh. Siempre creo que el tema de volar nos ha caracterizado porque, por ejemplo, en mi yamipa, en mi familia, tengo a una referente que es Justa Romero, que es mi tía, que fue la primera mujer presidenta de la Asociación de Desarrollo. Entonces, sí viene un tema también de liderazgo en el clan de nosotros. Andrea, ahorita vamos a darle la respuesta correcta de la pregunta que hicimos, que pareciera muy básica, pero uh-huh. Y sí lo es, pero ahora queremos que quede bien clarita. Pero uh-huh. Contanos, hagamos un paréntesis en esto para que nos hables de vos. Vos saliste hace muchos años de tu hogar y aunque él no sale de vos, quisiera que nos contés, a propósito del liderazgo que estás contándonos, ¿cómo ha sido tu historia? Sí, bueno, yo estudié en la escuela Líder Briurí. Ajá. Después estuve en el colegio, en el CTP de Talamanca. Estuve, saqué mi bachillerato. Y es interesante porque en el territorio el acceso a la universidad no había, y lo que en su momento tal vez daba era la UNED, y tenía como lo que se llaman cursos o carreras que eran muy, muy pequeñas, ¿verdad? Uh-huh. Muy limitadas para lo que usted quería. Entonces yo quería estudiar en algún momento, es interesante porque quise estudiar para ser doctora. Ajá. ¿Verdad? Pero tenía como el tema forense más allá del general. Ajá. Y bueno, yo decía, yo no quiero quedarme en el territorio porque quiero hacer otras cosas y quiero estudiar otras cosas y no tengo. Entonces salí como con un bolsito, ajá, ¿verdad? Y fue muy difícil al principio. Estuve trabajando en un súper, en Tibás. Después en ese proceso tuve a mi hija, que tengo una hija de 10 años. ¡Ay, qué belleza! Sí, y ella también es indígena y también lleva el clan Dotkwa, ¿verdad? Ajá. Después estuve trabajando en lo privado y posteriormente me gradué de criminóloga y estuve en un ministerio con un exministro como asistente. Ajá. Después de asistente pasé a ser asesora y después terminé, los 4 años, y posteriormente cuando llega la primera diputada indígena, ¿verdad?, de otro territorio,
ella necesitaba que le llevaran temas indígenas. ¿Cómo ¿verdad? se llama ella? Ella se llama Sonia Rojas. Uh-huh. Y entonces ahí es donde yo, digamos, llego a la entrevista y todo el tema. Ajá. Y bueno, ahí estamos. Y seguiste en la asamblea. Sí. Qué bonito. Y sos además abogada, o sea, Sí. abogada, criminóloga Abogada. específicamente y bueno, una mujer que no solamente, digamos, predica con el ejemplo de lo que hablas del liderazgo, sino que además invita a que muchas otras personas, no solo de tu clan, sino de cualquiera Sí. otro de los territorios que hay en nuestro país, pueda seguir tus pasos. Sí, es importante también mencionar que, bueno, hay un tema legal, ¿verdad?, del ser indígena, de autoidentificación y también de diferencias entre los mismos territorios. Entonces, no todos tienen temas clánicos, ¿verdad? Uh-huh. Solo los bribris y cabécares tienen en la parte cultural el clan, ¿verdad? Okay. Entonces, y nuestros clanes tienen un tema que tiene que ver con animales, con plantas o con un tótem o con algo que representa, digamos, parte de lo que es nuestro territorio. Ok, André, ya tenemos que ir a la segunda pausa. Sí. Pero la respuesta correcta, entonces que la pregunta era ¿cuántos territorios indígenas hay en nuestro país? Entonces, contanos cuántos, por ahí nos dijeron que 8, y contanos cuáles son. Bueno, los territorios indígenas son 24 y están en todas las provincias, a excepción de Heredia, ¿verdad? ¿En serio? Sí, entonces además tenemos 8 pueblos, que digamos está como el pueblo bribri de Salitre, que es igual bribri que yo, ¿verdad? Ajá. Pero el mío es en Talamanca, entonces hay muchos territorios, pero pertenecen a un pueblo, ya sea bribri, al Cabécar, al Novebuglé, al Teribe, al Malecu, al Chorotega, a los Broran o a los Teribes. Nos llama mucho la atención. 8. Sí eran 8. Entonces. Sí eran 8, los pueblos. Pero después vamos a estar hablando justamente de esa descripción porque vos nos contabas de, por ejemplo, creo que eran los que estaban en la zona fronteriza. ¿Cómo se llaman? Los Novebuglé. Eso es muy importante porque en el imaginario costarricense, ¿verdad? Muchas veces pensamos que todos tienen una misma vestimenta, una misma gastronomía, unas mismas costumbres, tradiciones, etcétera, y no es así, somos tan diferentes entre nosotros, porque por ejemplo los Novebuglé son los que tienen un vestido muy particular que es muy colorido. ¿Verdad? Los bribris, nuestro traje tradicional era de la corteza de un árbol de mastate. Entonces era muy laborioso para llegar a sacar la tela como tal, ¿verdad? Entonces se dejó de utilizar por el tema de que había que, ¿verdad? Tener un árbol y ahora lo que pasa es que, digamos, hay árboles de mastate, pero no se utilizan para dejarlos ahí, ¿verdad? Y no estar, digamos, como haciendo toda esa parte laboriosa y además dañando o impactando la montaña. ¿Cuáles creen ustedes que son esos mayores prejuicios que enfrentamos, nos dice ella, ¿verdad? Los que pertenecemos a territorios indígenas. Por aquí un buen amigo nos escribió un comentario en donde él dice que, espérate, lo voy a buscar aquí para leerlo. La discriminación racial por ser de otra cultura, como la indígena, dice, y en la sociedad en general es machismo, dice él, ¿verdad? Bueno, puede ser para hombres o para mujeres, pero la discriminación, claro que puede entrar como una palabra protagónica en este tema. Pero también por acá hay un comentario que dice que dentro de los estereotipos que manejamos como costarricenses es que nuestros indígenas son ignorantes y que viven por allá súper lejos y que tienen una realidad totalmente diferente, que no son parte nuestra.
Bueno, Andrea, contestanos, a ver Sí. cuáles son esos mayores prejuicios. Creo que dentro de los mayores prejuicios es que como se desconoce mucho, se tiende a creer que usted tiene que vestir de cierta forma. Es como si usted está obligado a vestir de cierta forma cuando tal vez mi territorio o mi pueblo, ¿verdad?, ya no utiliza esa vestimenta por tales razones. Entonces se tiende a creer que todos somos uniformes, ¿verdad? Se tiende a creer también que ciertos rasgos son los de las personas indígenas y nada más, que tenés que tener el pelo negro, ser morenita y nada más, ¿verdad? Y tal vez las facciones que tienes que tener, que también son temas de cómo se ha informado acerca de las personas indígenas, y tal vez cuando se informa a nivel periodístico, se ve como la gran diversidad que tenemos en el mismo territorio, entonces la gente dejaría, ¿verdad?, de creer que somos uniformes o que somos homogéneos. Entonces creo que ese es uno de los temas también. El desconocimiento acerca de cómo vemos la naturaleza, cómo interactuamos o somos parte de la naturaleza, porque no es como que nos diferenciamos, estamos dentro, ¿verdad?, en el territorio de todo el tema de naturaleza. Entonces hay siempre una gran polémica de cuál es el desarrollo, porque lo que se cree afuera de los territorios que es desarrollo, dentro de los territorios no es así. Uh-huh. Entonces se tiende a creer que deberían tener esas tierras y, ¿verdad?, hacer uh-huh. ciertas cosas que se creen fuera. Pero entonces es respetar y entender, ir conociendo poquito a poco, ¿verdad?, cómo pensamos, cómo es nuestra cosmovisión, cuáles son nuestras lenguas, qué hacemos, cómo nos alimentamos, cómo trabajamos, cómo vivimos los pueblos indígenas. Entonces ir de a poquito. Yo creo que uno de esos estereotipos es que, vos lo decís, no entendemos esa cosmovisión y muchas veces hay personas que quieren llegar a salvar. Eso, El Salvador. Eso es. Eso. Pero entonces, ahí lo que yo te pregunto, uh-huh. André, como parte de, como el otro lado, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitan que hagamos? ¿Cómo podemos actuar en pro, en beneficio, manteniendo ese balance entre respeto y ayuda que se necesita? Sostén. Claro. Creo que es importante ingresar siempre y verlo desde una manera respetuosa, entendiendo que tenemos diferencias, digamos, de pensamiento y de formas de ver el mundo. Pero sí podemos apoyar y ayudar, pero desde lo que ellos mismos o, digamos, las personas indígenas decimos, como mira, necesitamos tal apoyo en tales cosas, porque es cierto que hemos estado relegados, ¿verdad?, desde siempre, y por eso tenemos los peores índices de desarrollo y en educación, y eso es evidente. Pero sí es importante como comprender desde los pueblos indígenas. Ojalá un día visitar un territorio indígena, ¿verdad? Hay muchos mayores que pueden explicarles y que pueden ir dándoles ese conocimiento, esa educación, porque también es una realidad que también es responsabilidad de nosotros educarnos, ¿verdad? Uh-huh. Para no llegar con ideas preconcebidas, prejuicios, ¿verdad? Que antes de conocer un territorio digo que tal vez hacen cosas raras o hacen, no, sí. Simplemente hay que comprender o entender por qué digamos, hay esas diferencias. Y creo que desde el imaginario colectivo costarricense hay que dejar de pensar que no somos diversos, hay que ver desde que no fue un encuentro de culturas, hay que ver, ¿verdad?, todo ese tema que tenemos nosotros de que estuvimos muy, muy apartados, ¿verdad?, y nos quedamos relegados en todo. Pero que tenemos y que existimos desde siempre y que tenemos una gran civilización previa a la llegada de los españoles, ¿verdad? Entonces, es ir conociendo eso, que tenemos mucho que aportar a la sociedad costarricense y tenemos muy buenas prácticas, que incluso ahora se habla de sostenibilidad ambiental, pero eso ya lo teníamos los pueblos indígenas desde siempre, uh-huh. ¿verdad? Entonces, como todo eso, y ahora con el auge del cambio climático, saber también nuestras prácticas. Y en cuanto al tema de políticas públicas, ¿qué uh-huh. se necesita? Es lo que podemos hacer nosotros como personas independientes, pero el Estado, concretamente, porque ya sé que uh-huh. estamos un poquillo sobre tiempo, pero ¿qué hace falta en cuanto a políticas públicas?
Hace falta, bueno, es interesante porque nosotros tenemos un mecanismo general de consulta indígena, ¿verdad? Que es a los representantes, pero el tema es que se dejan inconsultos. Entonces es tomarlos, tienen que ser participativos, no se puede pensar por las personas indígenas o por los pueblos indígenas. Hay que tomarles voz, darles voz y voto. Exacto. Muy bien. Entonces, Andrea, ya nos queda como un minutito y esta pregunta siento que tiene que quedar aquí. ¿Qué sitio podemos tener nosotros ahí a mano para estarnos actualizando? Y en algo tan simple como cuando a nuestros hijos el día del encuentro de cultura les dicen disfrácense de algo. Y antes erróneamente decían, vístase de indio. No, y pésimo es que, por todo lado, ¿verdad? Comenzando por el término disfrácense, ya Correcto. está mal. O sea, sí. Entonces, este tipo de fechas son oportunidades para que a nuestros hijos les eduquemos y tenemos que empezar por educarnos nosotros. ¿Cuál sitio podemos tener a mano para decir, voy a este TikTok como el tuyo, el Indigenial, sí. o algún otro sitio en donde podamos decir, ahí me actualizo, ahí le explico a mi chiquito, mira, esto es de tal territorio, este es de tal otro? Sí, creo que hay creo que podrían buscar tal vez publicaciones de Ali García, que creo que él siempre habla sobre temas de derechos de los pueblos indígenas. Entonces, también que podría generarse, más ser como dejar de vestirlos, empezando por Pocahontas, ¿verdad? Okay. Y entender que tal vez los Nove Buglé tienen un vestido que creo que es muy conocido a nivel nacional. Entonces también tenemos los Broran o las personas de los territorios también de Brunca. Ellos usan una enagua muy particular, ¿verdad? Como tal vez investigar ahí también, ¿verdad? Porque no sé tantas páginas que existan. Y creo que también es un buen aporte para generar tal vez un video sobre eso. Y ahora que ya se aproxima el 12 de octubre. Ahí te la dejamos como tarea. Sí, Día de la resistencia indígena. Sí. Y por eso, invítanos a tu cuenta de TikTok. Bueno, mi cuenta en TikTok se llama Indigenial y bueno, ahí trato de hacer o aportar un poquito de conocimiento, de educar también, que creo que es muy importante, y de ir eliminando prejuicios, temas de estigmatización y avanzar como a conocer realmente qué somos los pueblos indígenas, cómo vestimos, todo lo que tiene que ver con nuestra cosmovisión, nuestra identidad además. Gracias, Andrea. Ella es Andrea Sánchez Romero, abogada y criminóloga del clan Dotwa, pertenece al territorio Bribri de Talamanca y ha sido un honor que estés con nosotros. Ojalá no sea la última vez. Muchas gracias, mi amiga Huéstera, y espero poder continuar aprovechando estos espacios para educar. Que así sea. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.